No está todo el pleno de la Conferencia Episcopal, y después de la lectura pues habrá siempre espacio para preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Un saludo entonces para todos los que nos sintonizan a través de nuestras radios, de nuestra cadena de emisoras católicas a nivel de Guatemala, como también de otros medios que también se han unido para transmitir esta conferencia de prensa de la Conferencia Episcopal de Guatemala, la primera que hacemos de modo presencial después de ya casi 2 años que no lo habíamos realizado. De nuevo, muchas gracias por su presencia y dejo la palabra al presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Gonzalo de Villa, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Muy buenos días. Procedo a dar lectura a este mensaje que se titula Mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala y subtítulo Rema mar adentro y echen las redes, un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala hemos estado reunidos en asamblea plenaria anual del 7 al 11 de febrero. En este encuentro fraterno de fe y oración hemos visto nuestra realidad de país y hemos reflexionado sobre la misión de la Iglesia en esta. Compartimos con ustedes algunas de nuestras reflexiones desde las palabras de Jesús dirigidas a Simón Pedro, quien había estado pescando toda la noche sin fruto alguno. Rema mar adentro y echen las redes para pescar. Queremos en nombre de Jesús retomar el llamado a trabajar por el bien común, anunciar a Dios presente y actuante entre nosotros y denunciar la falta de compromiso y la indiferencia que hacen que todo lo que se opone al reino de Dios siga así. La construcción del bien común cada vez parece más inalcanzable frente a las demandas naturales de tantos en nuestra sociedad que viven empobrecidos y excluidos. Las alternativas que ha ofrecido históricamente el Estado han sido exclusión, explotación y persecución. Vemos las necesidades de nuestras comunidades y nos hacemos solidarios con aquellos que más han sufrido las consecuencias de la pandemia y los otros males que nos aquejan. Nos hiere la desigualdad social, el manejo deficiente de los recursos y la rampante corrupción. En la mayoría de nuestro pueblo es evidente el deseo de superación y emprendimiento a pesar de los obstáculos. Aunque hay mucha gente postrada por la miseria y la absoluta falta de oportunidades, también muchos luchan y se mantienen en pie y se superan encontrando inspiración en su fe. En nuestro pueblo hay una reserva humana esperanzadora muy importante que afirma su dignidad y busca salir adelante. Alentamos a los responsables primeros del bien común y a todos a seguir haciendo lo que sea posible para construir una Guatemala mejor. El Papa Francisco nos recuerda que el ejercicio supremo de la caridad se da en el ámbito de la vida política. Insistimos por ello en la necesidad de trabajar incansablemente por una arquitectura legal y por una administración de justicia que responda a las necesidades de la población y al respeto de los derechos humanos para todos. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que debió haber sido reemplazada por imperativo constitucional expreso hace más de 2 años. No haberlo hecho constituye una flagrante desidia de quienes debieron haber cumplido con su responsabilidad constitucional. Urge acelerar con honestidad la elección de magistrados y de fiscal general y cumplir con los plazos para su designación. Urgen legisladores que fortalezcan un sistema de justicia que retome leyes olvidadas y exigidas por la Constitución de la República e implemente nuevas leyes necesarias. Los procesos de postulación de candidatos requieren de la participación de los mejores profesionales,
dispuestos a arriesgarse por amor a Guatemala y por la búsqueda de la justicia. Se demanda de los miembros de las comisiones que actúen con independencia y profesionalismo, recordando que las consecuencias de la impunidad son graves y que la no aplicación de la ley y la justicia provoca más violencia. Es necesario construir la paz a través de un diálogo verdadero y fructífero en nuestro país que retome los acuerdos de paz, uno de los mejores frutos del pasado reciente, pero aún pendientes de total aplicación. Muchas expectativas se han frustrado por no haberles dado cabal cumplimiento. Ante el derecho humano de acceso a los servicios de salud, somos testigos de que la pandemia ha agudizado problemas que ya veníamos arrastrando de años anteriores. El olvido de la atención para disminuir la desnutrición infantil, la falta de oportunidades y recursos para incrementar el desarrollo en el área rural, el desempleo, en migración e inmigración, y nos sitúa en el puesto número 129 de 189 países según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, haciendo notar que los niveles de trabajo, salud, vivienda y bienestar humano básico son bajísimos para la mayoría. Merece especial atención el sector de la niñez y juventud, el porcentaje más alto de nuestra población, que no supera los 24 años. Como pastores que caminamos en esta etapa sinodal, con tantos laicos y laicas, queremos escuchar y aprender unos de otros. Por ello, exhortamos a unir recursos, medios y esfuerzos para que podamos cumplir nuestra misión evangelizadora, recordando a San Pablo VI, que dijo: entre evangelización y promoción humana existen lazos muy fuertes. En la Evangelii Nuntiandi número 31. En la asamblea de esta semana hemos abordado también temas intraeclesiales. Tuvimos un encuentro fraterno con los representantes de la vida religiosa en nuestro país, con Fregua. Hablamos sobre el ministerio de los catequistas y el servicio heroico, insustituible e incondicional que prestan a la evangelización. Los seminarios y la formación sacerdotal, pues necesitamos pastores y guías cercanos a Dios y a las personas que sepan acompañar, comprender, formar, acoger e integrar a todos sin excepción. Las obras misionales pontificias y el papel que pueden desempeñar en los territorios de misión. La pastoral familiar y su importancia en la transmisión de valores y de la fe. Y la prevención y acción ante las víctimas de abusos, los más vulnerables, los niños y adolescentes, las mujeres, los migrantes. Junto con toda la Iglesia en América Latina y asumiendo los desafíos pastorales elaborados como conclusiones de la Asamblea Eclesial, queremos ver hacia el futuro de la Iglesia en nuestro país para encontrar formas más actuales de vivir y transmitir la fe que nos permitan construir caminos y puentes para las futuras generaciones.
En estos momentos decisivos de la historia de Guatemala, estamos llamados como creyentes a cumplir con las enseñanzas de Jesús. Él nos mostró que la opción por los pobres está en el corazón del discipulado y que nuestras acciones de caridad deben manifestarse también en la dimensión política que priorice el bien común sobre cualquier otro interés particular. Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año. El camino de la paz que San Pablo VI denominó con el nuevo nombre de desarrollo integral permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y por tanto de la familia humana que está totalmente interconectada. Como en el tiempo de los antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz. Implorando la protección e intercesión de nuestra Madre bajo la advocación de Lourdes, cuya memoria celebramos hoy, recordamos a los enfermos y al personal sanitario que los atiende. Hacemos de nuevo la invitación a toda la población a vacunarse como uno de los medios más eficaces para evitar muertes y daños mayores. Y nos confiamos a la providencia de Dios que nunca nos abandona. Guatemala de la Asunción, 11 de febrero de 2022, y firman el comunicado Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo de Santiago y presidente de la conferencia, y Monseñor Antonio Calderón Cruz, obispo de San Francisco de Asís y secretario general. Muy bien, este es el mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Dejamos ahora el tiempo para, si alguno de ustedes tienen preguntas o algún comentario, con mucho gusto. Quienes así lo tengan, vamos. ¿Está funcionando? Bien, entonces si alguno tiene preguntas, ¿sí? Sí, buenos Si días. pueden identificarse y decir el medio del que viene, ¿no? Sí. Buenos días, Daniel Collín de TN23, gracias nuevamente después de 2 años de vernos acá en forma presencial. Algo que abordaron es el tema de la vacunación. Lamentablemente, pues ahora están apareciendo grupos antivacunas, lo cual está generando que se limite el proceso de vacunación por interés de las personas. El mensaje directamente está brindando la conferencia ante esto y tomando en cuenta que hoy fueron publicadas nuevas normas en el tablero, en donde indica cambios especialmente en los semáforos para temas de eventos religiosos. Y esto lo comento porque nos acercamos a un periodo, en este caso espiritual, importante para la Iglesia Católica y en donde es la Semana Santa. En este momento pues se está manejando el tema de procesiones, sin embargo hoy cambia el patrón de aglomeraciones, tal y como lo menciona el Ministerio de Salud. ¿Se adoptarán nuevas medidas en torno a los cortejos procesionales? ¿Qué reuniones se van a tener con las iglesias? ¿Se podrían suspender? Muchas gracias. Bien, en relación a la vacunación, la posición nuestra es clara. Creemos importante que se vacune la mayoría de la población. Creemos importante que los que no se vacunan no busquen atraer gente a esa causa. A nivel mundial, puedo decir claramente, el Papa Francisco se vacunó, el Papa Benedicto se vacunó, toda la conferencia episcopal estamos vacunados. No vemos razones para abogar por la no vacunación. Creemos que vacunarse es lo más importante. Vi lo del mensaje del Ministerio de Salud. Realmente tendremos que ver en los próximos días el tema de qué impacto tiene, qué decisiones toman hermandades. El tema procesiones realmente no fue un tema que tocamos en la conferencia. Sí. Sin embargo, sobre eso creo que es importante también decir
que depende mucho de cada circunscripción eclesiástica, ¿no? Es decir, cada obispo tomamos la responsabilidad en nuestra propia diócesis sobre este tema. Yo creo que eso es muy importante porque cuando se habla de las procesiones se cree que solamente aquí en la arquidiócesis es en donde está esta situación y no es así. Entonces cada uno de nosotros, obispos, tomamos la decisión. En el caso nuestro de Huehuetenango, tomamos la decisión que no haremos procesiones para prevenir realmente los problemas del contagio, ¿no? Sí. Sí, si pueden decir el medio, por favor. Muy buenos días, Manuel Chocano para Factor 4. Quisiera preguntarles específicamente sobre el tema de la persecución que se está dando en contra de los operadores de justicia, específicamente de los jueces anticorrupción y también pues de las personas que han tenido que salir exiladas por toda esta especie de represión que se está dando sistemática en contra de estos operadores que actuaron dentro del esquema de CICIG. Al mismo tiempo, la opinión sobre la corrupción generalizada, hace poco salió el índice mundial de corrupción, Guatemala está en los últimos lugares, lo mismo sucede con el tema de nutrición, todo pareciera estar encadenado y quisiera saber cuál es la opinión general que ustedes tienen al respecto. Gracias. Bueno, yo creo que en el comunicado de alguna manera se han respondido parcialmente a estas preguntas, pero evidentemente el tema de la corrupción es un tema que usamos la palabra rampante para describirla. En relación al tema de los operadores de justicia, sí hay un ambiente claro en el país de duda y de sospecha, por no decir palabras más fuertes, de que el modo en que se está operando hoy la justicia no se corresponde con el modo en que debiera hacerlo. Creo que una cosa son las intenciones o declaraciones que se puedan dar, pero por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Entonces yo me quedo con esa frase del Evangelio. Sí, solo tal vez hacer una aclaración, ¿no? Usted decía que estamos en los últimos lugares, pero en realidad estamos en los primeros lugares, depende de dónde se comienza a contar, ¿verdad? Porque verdaderamente el tema de la desnutrición crónica infantil aquí es gravísimo. Y lo puedo decir porque estoy en la comisión que se llama de Pastoral de la Primera Infancia y verdaderamente es un asunto en el que en los últimos años los resultados han sido pobrísimos. Es decir, en lugar de disminuir los casos de desnutrición crónica infantil, están aumentando. Y ha habido una disminución también del presupuesto para todos estos temas. Justamente nosotros hacíamos una publicación, si no estoy mal, de ayer, de que ha habido una disminución en el presupuesto para temas que justamente tienen que ver con mortalidad infantil y con desnutrición por parte del gobierno. ¿Qué opinión le merece esto, monseñor? Bueno, es increíble que, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que se aumenten cantidades de presupuesto en otros renglones que no son tan prioritarios, como el caso de la desnutrición crónica. Pero claro, el tema de la desnutrición crónica nosotros desde nuestra comisión lo enfocamos desde distintos ángulos, pero sí podemos decir que no encontramos una actitud de responsabilidad delante de esto, a pesar de que el presidente de la República en su discurso de inauguración, cuando tomó posesión del gobierno de la República, señaló que iba a ser uno de las situaciones con las cuales iba a haber una actitud muy proactiva y muy decisiva. Claro, vino la pandemia, se entiende, pero ahí están los índices, ahí están, ¿no? Aunque yo también ahí agregaría que el tema de la desnutrición crónica, que es un tema histórico de generaciones, evidentemente hay una responsabilidad importante que le toca al gobierno de turno, es una responsabilidad importante que le toca al conjunto de la sociedad, es una responsabilidad de que es un problema de país y que como país tenemos que responder y que no es solo pensar, mire, el gobierno es el que tiene la responsabilidad del 100%, porque sabemos que no tiene la capacidad, sabemos que ni el mejor gobierno lo sabría hacer y sabemos por lo tanto que el problema no es solo del gobierno, es un problema que como país tenemos todos que abordar y enfrentar. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdón. ¿Qué tal? Buenos días, Leslie Sánchez de TV Azteca Guate. Tengo dos preguntas, aunada a la que hacía el compañero Daniel Collín. Ustedes hacían el llamado sobre la vacunación, ¿verdad? Y también estos grupos antivacunas. En
algunas iglesias de aquí de la capital se han iniciado algunas jornadas para hacer vacunación, pero digamos la capital es uno de hecho es el municipio que tiene más vacunados, es contrario al interior de la República. ¿Hay algún tipo de acuerdo o tal vez negociaciones para que también a través de las iglesias en el interior de la República se pudieran hacer vacunaciones para poder llegar o cubrir esas áreas que son de menor acceso? Eso es por una parte. Y por otra parte, pues en caso del tema de corrupción, ustedes mencionaban que en algún principio el presidente de la República hablaba de que iba a tener esas puertas abiertas y todo lo que ya hemos escuchado. Como autoridades eclesiásticas, ¿ustedes han solicitado alguna reunión con el presidente, con alguna autoridad para expresarle esa preocupación sobre los índices de cómo está la corrupción y cómo se está manejando la justicia? Muchas gracias. Yo daría la palabra, perdón, a los obispos que venimos del interior, ¿verdad? Está el obispo de la Verapaz, el obispo de Cutiapa, está el obispo también de San Marcos y está el obispo de Escuintla. Entonces, sí, por favor, responden esa pregunta. Bien, el tema de la vacunación, en primer lugar, en la Verapaz también se ha promovido por parte de la pastoral social, de la pastoral de la salud, de las parroquias, que haya vacunación. Nuestras instalaciones, nuestras facilidades, el personal está disponible para facilitar esto. Hay que reconocer también que en la población hay una cierta resistencia a la vacunación, debida también a la falta ya histórica de atención pública de la salud. No llega a todos los lugares, la gente normalmente tiene cierta desconfianza de todo esto. Sin embargo, lo que se puede hacer en cuanto a motivación, aclaración de lo que son las vacunas, que no todo el mundo también entiende exactamente de qué se trata, pero lo que podemos hacer para explicar y motivar se está haciendo. Sí, tal vez, sí, el obispo de Escuintla, Víctor Hugo Palma. La vacunación pues se ha hecho, como ustedes han podido ver, en algunos canales y líneas de internet, un esfuerzo inclusive con participación de los obispos, ¿verdad? Pidiendo que se participe como acto de caridad de San Pablo. Nos apena que haya no solo algunas ideologías antivacunas que vienen hoy a través de los medios, sino inclusive creencias religiosas totalmente fuera del contexto, porque la fe y la razón no se oponen. Si la ciencia y si la razón indican un camino, el deber de un creyente es ir por ese camino en el tema de la vacunación, pero me referiría también a algo de la justicia que usted habló, ¿verdad? Es una tarea siempre pendiente. El gran problema, por lo menos en la región donde yo vivo, es que hay mucha penetración de la influencia del narco en los medios judiciales, en poderes que nosotros creemos que no existen porque no se ven, pero justicia retardada es justicia negada, cuando más bien se dice justicia pronta y cumplida, que es el lema, ¿verdad?, de nuestra Corte Suprema. Se hacen avances, no todos los jueces son evidentemente corruptos, ¿verdad?, pero aquellos que lo hacen dejan una mancha muy grande de desesperación, de frustración. Yo creo que es uno de los temas que sí, que ustedes lo señalan, todos los días se ve, cuando inclusive al dato de la noticia hay una correspondiente acción legal. Muchas gracias. Vamos a escuchar la opinión del obispo de Cutiapa, el obispo Antonio Calderón. Indudablemente nuestras iglesias, las diocesanas y las parroquiales, y también muchas de las del interior más adentro de las comunidades, hacen lo posible por apoyar y sumarse al esfuerzo de la vacuna. Se ha prestado instalaciones médicas. También es evidente que en un determinado momento se percibe en el interior de que la campaña de información para vencer esa clásica, como dice, sospecha o resistencia a la vacuna, porque hay un problema con las vacunas de por sí. Ya cuando se habla de vacuna, la gente siempre saca argumentos que muchos hemos oído de para vencer esa resistencia. Al rato la pregunta es por qué no se hace una campaña de vacunación desde la mentalidad rural y no desde la mentalidad de la capital, para que eso logre un poquito, como que dice, hacerse presente. También la facilidad para poder acceder a la vacunación es un elemento importante. Cuando muchas veces queda
siempre o simplemente en el centro de la población o en ciertas instituciones que pues podrían haber otras que están más cercanas a la población con facilidad de acceso y de comunicación. Pues escuchemos al obispo de San Marcos también, porque así ustedes pueden tener una visión de lo que está pasando en el interior y que no lo vean todo solo aquí desde la capital, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, en el caso de allá de San Marcos, pues por ser un departamento fronterizo, tengo la impresión de que faltó información de parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Sobre todo en el área rural, entre la población indígena, pero de parte de la Iglesia Católica, indudablemente que, bueno, se hizo algún audio de publicidad a favor de la vacunación y también a nivel de iglesia, en los avisos parroquiales, les pedíamos a los párrocos, ¿verdad?, que exhortaran a la población a registrarse y luego pues para tener acceso a la vacuna. Sin embargo, debo decir que en el área como más indígena, pues hay mucha gente que todavía no cree ni en el virus ni tampoco en la vacuna, y de igual manera en algunas iglesias cristianas también la misma actitud, y sin embargo pues también se dice que algunos pastores, ¿verdad?, que no creían en la vacuna, pues también fueron infectados y fallecieron. Y sin embargo todavía hay esas resistencias. Sin embargo, creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande de parte del Ministerio de Salud con las limitaciones que se tiene, pero yo sí creo que faltó mucha más publicidad, ¿verdad? Incluso en el caso del día de la vacunación, uno llegaba, pues lo atendían y después uno firmaba un documento, después leía lo que decía eso, ¿no? Pero personas, muchos, por ejemplo de San Marcos, debido también a que tardó mucho el acceso a la vacuna, muchas personas fueron a Tapachula y ahí nos decían de que les daban toda una explicación, ¿verdad?, sobre las atenciones que había que tener, los riesgos, evitar consumir bebidas alcohólicas después de vacunarse, ¿verdad? Pero lamentablemente creo yo que en el medio nacional faltó más publicidad, pero se hizo todos los esfuerzos y mucha población sí ha sido vacunada. La segunda pregunta tiene que ver directamente con quien nos representa a nosotros a los niveles institucionales, ¿no? La pregunta era si había recibido o no, pues le doy la palabra a nuestro presidente para que responda. Sí, antes de hacerlo, yo creo que el tema, completando lo de la vacunación, sí creo que es importante seguir en el esfuerzo, creo que es importante seguir en el esfuerzo de que la vacunación llegue a más. Es verdad lo que dice el obispo de San Marcos, a pesar de que las tasas de mortalidad que ha habido en México han sido mayores que en Guatemala. Volviendo ahora al tema de la corrupción y de la relación, sí se ha tenido en algún momento al principio del gobierno alguna relación con el presidente. De hecho, tanto el cardenal Laura-Mazzini como yo tuvimos 2 o 3 reuniones. Después, en los últimos tiempos, la verdad es que la relación ha sido no existente. Tuve un encuentro por un motivo particular, pero no fue programado para hablar de este tema. Creo que en ese sentido, como conferencia, hemos intentado dar una imagen que yo subrayaría en 2 direcciones. Nos preocupa el tema de la justicia, nos preocupa el tema de la corrupción, nos preocupa también el que se dé un ámbito de posible diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad que creemos que las cosas no están bien y que por lo tanto hay que enderezar muchas cosas que no están bien. En ese sentido tenemos preocupación y tenemos interés en participar y colaborar. Bueno, como él me mencionaba también, ¿verdad? Quiero aprovechar también, dar mi punto de vista en el sentido de que sí, al principio, junto con el arzobispo Gonzalo de Villa, tuvimos esos encuentros. Yo
a partir después de alguna experiencia en la que yo verifiqué que pues no se podía tener un diálogo, yo ya decidí realmente cortar toda relación con el presidente, pero eso lo hago yo a título personal, no es a título de la conferencia episcopal. Por eso hacía yo la aclaración de que a un nivel institucional, como el presidente de nuestra conferencia lo ha dicho, hay una disponibilidad siempre para buscar el bien común, y ustedes lo escucharon en el comunicado. Ya a nivel personal es otro asunto, ¿verdad? Uno toma sus propias decisiones viendo cómo se van desenvolviendo las circunstancias. Si hay alguna otra pregunta, sí, por favor, y si le pasan el micrófono. Muchas gracias, buenos días. Andrea Fuentes de nuestro diario. Siempre basado en el tema de justicia que está tocando, hoy comienza la convocatoria de los expedientes para el fiscal general del Ministerio Público. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué mensaje le dan a la población o a los aspirantes a este puesto? Y segundo, la administración del actual fiscal general está por terminar. ¿Cómo calificarían ustedes como autoridades eclesiásticas su administración? Gracias. Bueno, doy la palabra al presidente. Bien, en relación a la primera parte, creo que en el mismo mensaje hacemos una valoración y una invitación a que participen los mejores, a que participen, porque en la medida en que la comisión funciona, porque tiene que encontrar al final 6 candidatos que enviar al presidente de la República, que es quien designa, ese es el mecanismo. Por lo tanto, que se presenten candidatos de los mejores. Es verdad que va a haber candidatos señalados, es verdad que va a haber candidatos que pueden tener vínculos con situaciones de crimen, y por lo tanto el proceso pues es un proceso complicado, como todos ustedes en la prensa lo van reflejando día a día. En relación a la actuación de la actual fiscal general, pues creo yo que la opinión general la da la prensa, y la prensa ha sido bastante clara en general en cuestionar muchas decisiones que se han tomado. Nosotros no somos expertos legalmente en el día a día de qué ha hecho, qué no ha hecho, pero cuando el río suena, hasta ahí llega. Sin embargo, también es verdad que ustedes deben de recordar la carta que nosotros le enviamos a la señora fiscal general por parte del Consejo Permanente de la Conferencia en una dimensión de relación de fe. Es decir, recordamos que ella es una persona que se ha profesado siempre católica, y en base a eso pues le hacíamos algún recordatorio de lo que debería ser su función. Ahí terminó ya todo, ¿verdad? Lo que ha dicho el arzobispo Gonzalo de Villa, pues es eso, es así, ¿verdad? Bien, si hay alguna otra pregunta, sí. Buenos días, Julio López de Nomundo. Mi pregunta es relacionada a que durante el año ya se han anunciado al menos 3 conciertos masivos. Sin embargo, pues el hecho de que algunas de las procesiones que se tenían planificadas ya han señalado que no se llevarán a cabo este año. ¿Cuál sería la opinión en sí de que pues, se den este tipo de conciertos o actividades y no se esté dando el tema de las procesiones? Perdón, usted cuando, solo para aclarar, ¿no? Cuando habla de los conciertos masivos, ¿en dónde se van a realizar y cuándo? Uno es para el mes de diciembre, en Cayalá, otro es en marzo y el otro es en mayo. Mayo y junio. Son aquí. Aquí en la ciudad de Guatemala. Bueno, entonces, los de Zacapulas, sí, que les hable el de Quiché. Sí, claro. Yo creo que en ese sentido, digamos, el tema de fondo me parece que es que tenemos que tener cuidado, y lo tenemos que tener en relación a todas las actividades. Sí es cierto que las actividades públicas masivas son ocasiones en que hay mayores riesgos. Tenemos que seguir un poco los criterios también de carácter profesional que nos pueden dar desde el Ministerio en relación a qué es posible, qué no es posible, dónde están los mayores riesgos, dónde están los menores riesgos. Luego sabemos también cómo es nuestra gente y cómo muchas veces la gente va y le importa poco que haya o no permiso para ir. Ese tema también creo que es real.
Y en relación con el tema de las procesiones, que también ha vuelto a salir, yo creo que cada, sí, como dice el cardenal, cada circunscripción tiene cómo ver qué hacer, si las prohíbe, si las autoriza, pero luego yo creo que también esto es un tema muy descentralizado, es decir, cada hermandad tiene ya la decisión tomada de si sale o no sale. Aquí, por ejemplo, de Guatemala, hay dos que ya sé que han dicho que no van a salir, la de Santo Domingo y la de San Bartolomé Becerra. Las demás, pues ahí irán viendo a medida que el semáforo permita, puede ser que salgan, pueda que no. Yo no estoy imponiéndole a nadie que se obliguen a tener procesiones. Todos los que no deseen tenerla, pueden no tenerla. Yo creo que va a haber pocas, pero al final la decisión le va a corresponder al que es salud pública. Y en relación lo mismo pasa con conciertos o partidos de fútbol o eventos masivos. La responsabilidad, pues al final le corresponde al Ministerio de Salud decidir si es viable o no que esa actividad tenga lugar. Sí. Gracias, muy buenos días. Gabriel Chitay, Pastoral Juvenil Nacional. Son dos preguntas. La primera es si ha habido cambios en alguna de las presidencias de las pastorales. Y la segunda es, dado que históricamente ha sido difícil el acceso a oportunidades para jóvenes, y aún más estos 2 años, que ha sido bastante difícil, ¿cómo animar en la juventud ese vínculo, ya que en el comunicado se menciona a pastoral familiar, y pues pastoral juvenil está dentro de esta pastoral familiar? ¿Cómo animar ese vínculo de los jóvenes que a veces no conectan con el trabajo de adultos y con el trabajo a veces incluso con algunos sacerdotes, que a veces les cuesta esa relación a los jóvenes en general? Solamente. Bueno, el secretario nuestro puede responder a la primera pregunta que hacía, ¿no? De la pastoral juvenil. Indudablemente Pastoral Juvenil hace lo posible por responder a las inquietudes de los jóvenes, y también ellos se plantean seriamente cuestiones importantes en el tema de la pandemia. Indudablemente el sector juvenil tiene por un lado la inquietud de darle causa a tanto empeño en la vida que hay, dinamismos y oportunidades, una creatividad enorme indudablemente, que en todo caso siempre debe hacer lo posible por encontrar los cauces necesarios para, por un lado, pues dar rumbos a ese dinamismo de vida que se lleva, pero por otro lado preservar su propia situación de salud, la de su familia, que muchas veces importa bastante, y apuntalar el tema de una actitud responsable a la hora de plantearse el cómo salir adelante con el tema de la pandemia, no solamente haciendo las cosas que ellos quisieran hacer, sino aquello que debe hacerse. Pastoral Juvenil y los jóvenes están llamados entonces a no solamente verse a sí mismos en sus situaciones, lo que ellos quisieran, las limitaciones que tienen, sus grandes inquietudes, sino a verse también en relación a quienes están cerca de ellos, los niños, los jóvenes, los otros jóvenes, los mayores y las personas de más edad que comparten y con quienes ellos tienen también alguna relación. Indudablemente también la situación de una comunidad en la cual ellos también forman parte y que van viviendo en este empeño muchas actitudes o situaciones en las cuales la situación de la pandemia pues les afecta. Creo que orientados por el espíritu de buscar el bien de todos, a ratos sacrificando a momentos el beneficio personal, los jóvenes encontrarán cauces para poder vivir su dinamismo en medio de una sociedad que está invitándoles a tomar actitudes responsables. Hay un nuevo responsable. La pastoral juvenil es el obispo Benedicto Moscoso, que es obispo de Jalapa. Entonces él es ahora el nuevo responsable. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Bueno, sí, la última, sí. Muchas gracias. Todavía tenemos nosotros continuación de nuestra reunión. Quisiéramos saber la posición que tiene la Iglesia y ustedes como pastores
ante los abusos que se cometen contra niños y personas vulnerables, que ya se hacía referencia en el comunicado? Bueno, ese es un tema universal de la Iglesia, es un tema que afecta de muchas maneras el hecho de que obviamente todo abuso de menores es un abuso que debe ser denunciado y que debe ser combatido y que debe ser castigado. Si el abuso además ha ocurrido en un ámbito de iglesia, el tema se vuelve más grave y nos concierne mucho más directamente. Tenemos de hecho nosotros a nivel de Guatemala protocolos como los tiene tantas otras conferencias episcopales, en general mantener una política de tolerancia cero, que es la norma universal. Lamentablemente algún caso alguna vez se ha presentado. También todos sabemos que el problema de los abusos no es solo un problema de la Iglesia Católica, pero ciertamente en la Iglesia Católica se han dado abusos y eso ha generado una visión de problemas dentro de la Iglesia que no podemos negar. En este sentido, sí, como él dice, los protocolos están ya, y en esta reunión también tuvimos la oportunidad que el obispo de Escuintla nos presentó también un documento que está implementando, como otras diócesis también, que ya lo enviaron para que sea ratificado desde el Vaticano, y entonces eso lo estamos poniendo en práctica porque es un asunto que nos interesa sobremanera. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo y que todos sigamos cuidándonos, por favor. Sobre todo ustedes que tienen ese trabajo de estar siempre en comunicación con las personas. Que el Señor los libre, pero que ustedes se cuiden. Muy bien. Buenos días.